Iniciamos Nexos. Si es la primera vez que nos acompaña, le cuento que desde hace 13 años nos dedicamos a promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Nosotras somos María Fernanda Jiménez y Yuri Muñoz. Le acompañaremos la siguiente media hora. Hoy iniciamos el programa con la película recomendada. Paula es una joven de 16 años. En su familia ella es la única oyente, por lo que desde muy joven es la intérprete de sus padres. Ella deberá tomar una fuerte decisión que podría alejarle de su familia. Esta semana le recomendamos la película La familia Bélier. Preste atención y entérese más sobre este filme. Arrête de klaxonner à chaque fois, papa, on dirait un mongolien. Moi aussi, je suis contente de te voir, mais on n'est pas obligé de partager notre bonheur avec tout le monde. Todos los miembros de la familia Bélier son personas sordas, excepto Paula de 16 años. Ella es la intérprete de sus padres, especialmente en lo que respecta al funcionamiento de la granja familiar. Un día, alentada por su profesor de música que ha descubierto su talento para el canto, decide prepararse para la audición del coro Radio France, pero se trata de una lección que la obligará a distanciarse de su familia. Atreverse a conocer a las personas adultas mayores es la única forma para derribar falsas creencias en torno a ellas. En la siguiente nota le presentamos la campaña de las Naciones Unidas y a un adulto mayor que nos enseñan que la edad no es impedimento para seguir activo. Entonces yo pensé que mientras yo exista, siempre tengo la posibilidad de superarme en mi vida personal y que la filosofía sigue siendo una vertiente para perfeccionarse en muchas cosas. Estudiar filosofía siempre fue el sueño de don Lester Izaguirre Cerda. Este adulto mayor de 69 años, padre de 2 hijos y profesor jubilado de matemáticas, se animó a volver de nuevo a las aulas universitarias. Bueno, fue muy emocionante porque la verdad es que yo me sentía un jovencito ahí con todos los muchachos y ellos me tenían, pienso yo, respeto, aprecio. No me miraron, nunca me sentí excluido. Más bien al contrario, porque seguramente la experiencia que uno va adquiriendo les gustaba conversar conmigo. Don Lester forma parte de la población adulta mayor costarricense que con su actitud derriba los prejuicios que muchas personas tienen sobre los adultos mayores. Bueno, los mitos en torno a la vejez provienen fundamentalmente de una serie de ideas preconcebidas culturalmente acerca de lo que son y pueden ser las personas en esta etapa de la vida, generalmente asociada a ideas un poco negativas, un poco prejuiciosas en torno a las posibilidades que ofrece la vejez como una etapa más del ciclo vital. Precisamente, acabar con los mitos hacia las personas adultas mayores fue el enfoque de la campaña Anímate a conocerme. En el video, un grupo de personas describen a una adulta mayor, viendo nada más su foto, y la caracterizan como alguien inactiva por su edad, para darse cuenta que a sus 71 años hace ejercicio y es psicóloga. Un caso parecido al de don Lester, quien con el apoyo de su familia continúa muy activo. Entonces en mi casa, mis hijos, mi esposa decían, bueno, es que te vas a meter en problemas. Y les digo, bueno, es que a mí me encantan los problemas. Y eso en realidad fue inicial. Siempre tuve el apoyo de mis hijos. Continuar la educación universitaria fue todo un reto. Contrario a lo que se piensa, él no recibió un trato diferente de los profesores por ser adulto mayor. Realmente me ayudaron bastante, pero no me ayudaron en nada, es decir, me ayudaron a avanzar. Lo que quiero decir es que no me regalaron nada. O sea, en cuanto al estudio, el nivel de exigencia fue igual que el de todos los muchachos. Una sana autoestima ha sido clave para que don Lester decidiera romper con la creencia que los años impiden volver a estudiar. Digamos, el espíritu de superación tiene que ver con la autoestima. Si las personas tienen una autoestima y se quieren a sí mismos, siempre se puede. Romper los mitos y las falsas creencias en torno a las personas adultas mayores comienza por las acciones que hagan ellos mismos, y esto es lo que don Lester nos aconseja. Ahora es momento de una pausa. Conozcamos antes una nueva palabra en lengua de señas costarricense, lesco. Cantante.
Estamos de regreso en Nexos. Esta es una producción de la Universidad de Costa Rica que promueve una sociedad más inclusiva. Si quiere tener información actualizada sobre discapacidad y adultez mayor, es muy sencillo. Síganos en Facebook, donde nos encuentra como Nexos Canal 15. Ahora conoceremos a Leonel Solís. Él es ciclista y es uno de los atletas costarricenses que nos representarán en los próximos Juegos Paralímpicos en Río de Janeiro, en Brasil. Él mismo nos cuenta su historia a través de la siguiente nota. Mi nombre es Leonel Solís y pertenezco al Comité Paralímpico. Yo practico ciclismo, que es una rama de paraciclismo. Bueno, todo esto viene por haber adquirido una discapacidad. Tuve un accidente hace 6 años, me electrocuté y antes de eso pues era ciclista, competía y todo. Y tengo un accidente y pierdo mis 2 manos. De ahí que digo yo, esto ya se terminó para siempre el ciclismo, pero no sabía yo que existía lo que es paralímpico y se logró hacer una adaptación a la bicicleta y logré montar otra vez, ¿verdad? Y con mucho más competir, que era el deseo más grande que tenía, ¿verdad? De volver a estar en competencia. Es como empezar de nuevo, empezar de cero, pero gracias a Dios el haberlo practicado anteriormente le da a uno la confianza, pero se requiere de mucho tiempo para volver a tener la misma técnica y todo para poder embalar, poder bajar, poder subir. Es complicado, pero con práctica poco a poco se fue logrando, perfeccionando, hasta el punto de actualmente lo veo como algo muy normal. O sea, subirme a la bicicleta siento que lo hago como si lo hubiera hecho de toda la vida. Cuando yo me inicié en esto, hubo un señor que ya tenía experiencia en lo que era paralímpico, recién llegado, y me dieron la oportunidad de asistir al primer mundial y me dijo, no se imagina usted lo que se va a encontrar allá. En mi mente lo que creía era que eran un poco de personas, entre comillas, no sé cómo usar el término, pero que de verdad era fácil para uno. Yo me siento bien, son personas que les falta esto, lo otro, y cuando los llegué y los vi físicamente, fue impresionante ver el físico, el trabajo que les dan sus países, o sea, el trabajo que les dan físicamente, que es increíble, se ven como superhombres, ¿verdad? O supermujeres. De hecho no me fue bien, porque fue increíble el nivel que se ve ahí. ¿Y qué quedó? Luchar, trabajar fuerte para poder estar a la altura de ellos, ¿verdad? Pues nosotros el tico tiene la costumbre de que siempre ponemos pretextos, ¿verdad? Todo, que uno no puede, y mucho más razón cuando uno adquiere una discapacidad, que es muy difícil, que es muy complicado, pero también creo que es como muy mental. La cultura de nosotros, no sé, es tan complicado que ellos creen que no pueden salir adelante. Y si ellos supieran que hay un comité que les puede dar apoyo, aconsejarlos, que lleguen, motivarse de verlos a nosotros, que sí se puede, no se estarían perdiendo de justas como estas, ¿verdad? Que lo hace sentir uno importante para el país, pero sí se puede salir adelante, por supuesto, igual que cualquier convencional. Es solo querer luchar por querer ser mejor cada día, y sí se puede, claro, por supuesto que se puede. Gracias a Leonel por contarnos parte de su vida. Le deseamos muchos éxitos en su participación en los próximos Juegos Paralímpicos y tenemos certeza que dará lo mejor de sí para dejar el nombre de Costa Rica muy en alto, como siempre lo ha hecho. Y como podrán ver, aquí me acompaña en el estudio Carla Ballesteros, es nuestra invitada del día de hoy a entrevista, y vamos a estar hablando sobre el movimiento de las personas con discapacidad en la defensa de sus derechos. Carla es psicóloga y también pues está involucrada, ¿verdad?, en este tema, en la asociación DITSU también, que es una asociación de personas con discapacidad. Muchas gracias, Carla, por venir. Con mucho gusto. Para iniciar, Carla, la desigualdad en el acceso a servicios de salud y educación de las personas con discapacidad en general con respecto al de la población sin discapacidad, esa desigualdad es muy marcada todavía, ¿verdad? En el caso de la salud sexual hay varios puntos importantes que mencionar que agravan todavía esta desigualdad. Por ejemplo, que se crea que las mujeres con discapacidad son eternas niñas o que son asexuadas, que no tienen interés de formar una familia o que no están en capacidad de hacerlo. ¿De qué manera
esos mitos han calado tanto en nuestra sociedad que también afectan que puedan acceder, por ejemplo, a información sobre educación sexual y atención médica. Bueno, yo creo que aquí radica en que los papás siempre han asumido la potestad de las personas con discapacidad, ¿verdad? No han dejado que sean autónomos e independientes, ¿verdad? En el momento en que las personas con discapacidad asumamos nuestra responsabilidad y nos veamos como autónomos e independientes, vamos a poder acceder a esos servicios, tanto educativos como de salud, ¿verdad? Lo que vos decías de la infantilización, ¿verdad? Por supuesto. Los papás tienen muchísimos miedos de que los hijos sean abusados, pero van a ser abusados con o sin discapacidad, ¿verdad? Yo diría también que es falta de oportunidades, ¿verdad? Mientras a una persona con discapacidad no se le den las oportunidades para estudiar, ahí se le está coartando, ¿verdad? O para ese acceso a la educación, ¿verdad? Ya dentro de la educación vamos a tener toda la información necesaria, ¿verdad? Con respecto a la parte sexual, ¿verdad? Y en cuanto a la parte de salud propiamente de la sexualidad y la reproducción, sí estamos en pañales, ¿verdad? No, el gobierno no ha hecho que las personas con discapacidad tengan acceso a la información, ¿verdad? Por lo mismo, porque se nos ven como asexuadas, nos sentimos, ¿verdad? Y no tenemos relaciones sexuales o una vida sexual activa, ¿verdad? Y entonces se nos ha invisibilizado. Recientemente se dio a conocer aquí en el país sobre la adquisición de 2 sillas diseñadas para la atención ginecológica de mujeres con discapacidad motora, por ejemplo, ¿verdad? Pero además de la compra de este tipo de equipo, que hace falta, por ejemplo, mamógrafos accesibles a personas con discapacidad motora, ¿qué más tiene que cambiar en el sistema de salud para que podamos acercarnos a un verdadero acceso en equidad de condiciones, ¿verdad? Porque no se trata solo de tener las herramientas tecnológicas, sino que el personal que trabaja estos equipos también sepa cómo intervenir, cómo trabajar y cómo comportarse ante personas con discapacidad. Eso es importantísimo, porque mientras que el sistema de salud no haga el cambio de paradigma y siga en el paradigma médico rehabilitador, por más que se hagan esfuerzos de compra de equipo, va a seguir la misma situación, ¿verdad? Aquí lo que hay que cambiar es el paradigma de derechos humanos, ¿verdad? Y iniciar a capacitar al personal, ¿verdad? No es solamente la discapacidad motora, ¿verdad? ¿Qué pasa si llega al servicio de salud una persona sorda para hacerse un Papá Nicolau y el médico o la enfermera no saben lesco? Va a suceder exactamente lo que estamos viviendo ahora, ¿verdad? Entonces, no es solamente la compra del equipo, sino es saber cómo dirigirse a las personas con discapacidad y tener esas herramientas, ¿verdad? Generalmente, habemos personas con discapacidad que utilizamos o que tenemos un asistente personal, pero ¿qué pasa si yo a esa cita médica voy sin mi asistente personal? La enfermera no va a saber el manejo adecuado de cómo alzarme, de cómo acostarme, y el médico tampoco, ¿verdad? Entonces, todas esas capacitaciones son las que también el gobierno tiene que empezar a invertir. En el tema de la información, usted hablaba antes desde el núcleo familiar, ¿verdad? Cómo los padres y las madres conciben a sus hijos y eso determina qué tan independientes o no puedan llegar a ser en el futuro en su adultez. Pero también está un trabajo desde las escuelas y de los centros educativos, ¿verdad? ¿Cómo manejar eso también? Es que igual, yo digo que todo es capacitación, ¿verdad? O sea, los maestros también ven a las personas con discapacidad muchas veces como seres asexuados, ¿verdad? Y entonces no le dan a los padres de familia esa información, ¿verdad? Entonces hay que hacer todo un cambio de mentalidad, ¿verdad? Un cambio de paradigmas para que todo empiece a cambiar. Así es. Carla, vamos a hacer una pequeña pausa por ahora, vamos a seguir hablando de este tema más adelante en el programa, entonces avisarle a la gente que Carla se va a quedar por acá con nosotros. Ahora vamos a ir a un corte, pero cuando regresemos tenemos más información aquí en Nexos, así que quédese con nosotros.
nosotros nuestra invitada de hoy, Carla Ballestero. Estamos hablando sobre los derechos que todas las mujeres tenemos a una cobertura de nuestra salud sexual oportuna y efectiva. Para las mujeres en condición de discapacidad suele ser muchísimo más complicado acceder a sus derechos en este ámbito y por eso seguimos aquí hablando con Carla, que nos está aportando en este tema. Carla, hablábamos de la importancia de la familia, ¿verdad?, en este proceso de formación de la persona con discapacidad, porque podría cambiar la persona con discapacidad, pero no su familia. También podríamos darle estrategias a las mujeres con discapacidad, porque a veces la familia está, ¿verdad?, un poco desactualizada. Cómo motivar a la familia que también, ¿verdad?, reciba capacitación y pueda apoyarle de esta manera. Bueno, es súper importante, ¿verdad?, primero que empoderemos a las personas con discapacidad, ¿verdad? Muchas, o si no en su gran mayoría, de personas con discapacidad no están empoderadas, ¿verdad? Entonces no podríamos hacer un cambio en cuanto a las decisiones y a esa autonomía y vida independiente de la que podríamos estar hablando. Por ejemplo, para nosotros en la Asociación DITSU es básico trabajar con las personas con discapacidad, pero también creemos que para que se dé ese cambio es importante trabajar con la familia. Hay que ir llevando como un rol entre ambos, ¿verdad? Para poder lograr que la familia asuma y acepte que son personas como todas las demás, ¿verdad?, autónomas e independientes y que tienen toda la potestad de tomar sus decisiones y de ejercer sus derechos, ¿verdad? ¿Y qué puede hacer la mujer con discapacidad? Veíamos que, bueno, ustedes mencionan desde Asociación DITSU y otras organizaciones se trabaja para poder empoderar y dar conocimiento sobre sus propios derechos, pero ¿qué más podría hacer la mujer con discapacidad que dice, bueno, me siguen violentando mis derechos, ¿cómo aporto a que esa voz se masifique, verdad? Y de alguna manera exigir que se cumplan esos derechos. Bueno, es importantísimo, ¿verdad?, trabajar entre pares o entre iguales, ¿verdad? Decirle a las mujeres con discapacidad que la experiencia mía le puede servir a muchísimas personas o viceversa, ¿verdad? La experiencia de ella le podría servir, capacitarse, ¿verdad? En cuanto a empoderamiento, marco jurídico legal, ¿verdad? Porque a veces queremos poner una denuncia o una queja, pero no sabemos a dónde tenemos que dirigirnos, ¿verdad? Entonces, conocer cuáles son esos mecanismos que tenemos que utilizar, ¿verdad? Y sobre todo, tener conocimiento de la ley 8661, ¿verdad?, que es la convención, donde esta marca todos nuestros derechos, ¿verdad? Si no conocemos o si no tenemos conocimiento de los derechos, no tenemos poder, ¿verdad? El conocimiento da poder. Entonces es importante saber hacia dónde tenemos que dirigirnos. Un caso también muy alarmante que podríamos dar para poner como en contexto, ¿verdad?, estas dificultades de acceso a servicios, por ejemplo, en ginecología. Aún las mujeres con discapacidad motora, ¿verdad?, o alguna discapacidad física, no hay mamógrafos accesibles, ¿verdad?, que puedan bajar a la altura de la silla, por ejemplo. Otros casos que podríamos también mencionar como este, que afectan definitivamente y es muy evidente ahí la brecha que existe en ese acceso. Yo pensaría también en la población con discapacidad cognitiva, ¿verdad?, o con discapacidad intelectual, ¿verdad?, porque la discapacidad motora, yo voy al médico, ¿verdad?, pero tengo toda mi capacidad, ¿verdad?, para decir, bueno, aquí se me está violentando o no se me está violentando. ¿Qué pasa con esa otra población, ¿verdad?, donde no está diciendo cuáles son los derechos que se les están violentando, ¿verdad? Y que muchas veces no tienen ese apoyo familiar o ese apoyo de un asistente personal también, ¿verdad? O de una persona de su confianza, ¿verdad? Habría que trabajar mucho con esa población para mostrarles, bueno, cuáles son mis derechos, cuáles no, y hasta dónde puede llegar una persona y cuándo puedo decir yo, me está invadiendo ya ese espacio íntimo y ya estoy siendo abusado, ¿verdad?, o abusada. ¿Qué papel también jugamos el resto de personas en la sociedad, verdad? Porque debería ser un tema
que si bien no me afecta a mí o no afecta a una familiar mía, no quiere decir que no puedo involucrarme, que no puedo aportar o preocuparme también por este tema. ¿Qué podríamos hacer las demás personas, por ejemplo, para la prevención del abuso de personas con discapacidad, de mujeres con discapacidad, o también para aportar a exigir esos derechos que todavía no se cumplen? Bueno, yo pienso que es súper importante la parte de publicidad, ¿verdad? Los medios de comunicación masiva llegan a todos los lugares, a todas las poblaciones, ¿verdad? Hasta que el gobierno no asuma que la población con discapacidad es una población importante y no nos visibilicen, ¿verdad? Yo creo que no van a haber cambios. Entonces, ahí es donde la población en general tiene que empezar a asumir, ¿verdad? Como decías vos, ¿qué puedo hacer yo? Bueno, si tengo un vecino, un amigo, empezar a trabajar con esa persona, ¿verdad? No es que eso a mí no me compete o eso a mí no me importa, no. Vivimos en una sociedad, ¿verdad? Y la sociedad es de todos. Para concluir, ¿qué podríamos decirle a las personas con discapacidad o a las mujeres con discapacidad que aún no forman parte de una organización, de repente se sienten solas, ¿verdad? Y participar de esos grupos organizados les podría beneficiar muchísimo para conocer sus derechos, como usted bien lo decía, y no solo para la capacitación, sino para también ir formando esos grupos donde la información sea poder verdaderamente. Bueno, yo creo que no tienen que pertenecer a una asociación o a una fundación para poder solicitar información o ayuda, ¿verdad? Con solo que llamen, se acerquen, escriban, no quiere decir que las organizaciones, si no son asociados, no se les va a brindar esa, o no se les va a prestar esa ayuda, ¿verdad? Es importante que depende del lugar donde estemos, ¿verdad? Porque eso también es muy importante, sepamos cuáles son los grupos organizados que están trabajando en pro de las personas con discapacidad, ¿verdad? Por ejemplo, Asociación DITSU trabaja a nivel nacional, ¿verdad? Entonces podrían llamar, igual conocemos de otras organizaciones. Y en el caso de Asociación DITSU, Carla, ¿algún contacto para que la gente se comunique con ustedes y tal vez les ayuden a orientar y encontrar esos otros grupos cerca? Tenemos la página de Facebook, que nos pueden buscar como Asociación DITSU, de Autonomía Personal y Discapacidad. También el número de teléfono mío, que es 85950502, y al correo caballestero@ditsucr.org, ¿verdad? Exactamente. Pues muchísimas gracias, Carla, por esta información. Esperamos que de verdad la gente se acerque y pues, ¿verdad? Si no tiene esa información la consiga y podamos también, los que no estamos directamente relacionados con la discapacidad, también participar en esta lucha y que sea cada vez más sencillo acceder a esos derechos. Muchas gracias, Carla. Con mucho gusto. También muchas gracias a ustedes que siguen con nosotros. Ahora conoceremos nuestra cápsula de oro de hoy. Denunciar los abusos contra las personas adultas mayores es una práctica fundamental para garantizar el cumplimiento de sus derechos. Conozca cómo mantenerse informado y qué pasos debe seguir para presentar una denuncia en la siguiente cápsula de oro. Como persona adulta mayor, mantenerse informada sobre sus derechos es el primer paso para garantizar su cumplimiento. En Costa Rica, las personas adultas mayores están protegidas por la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, Ley 7935. Es muy importante que las personas conozcan esa ley porque incluye una serie de aspectos que pueden demandar, que pueden reclamar a las diferentes instituciones. Incluye aspectos relacionados con la salud, con la educación, con la participación, con la pensión, la vivienda, con respecto al acceso al crédito, con respecto a la atención hospitalaria. Para conseguir esta ley, usted puede ingresar al sitio www.conapam.go.cr e ingresar al folleto Normativa en beneficio de la población adulta mayor, ubicado en la esquina inferior derecha. Allí usted encontrará la Ley 7935, además de diversas leyes y decretos nacionales e internacionales que también están encargados de proteger sus derechos. Una vez que usted esté informado, el siguiente paso para cuidar sus derechos es denunciar cualquier abuso o incumplimiento.
El defender sus derechos permite que las personas puedan sentirse mejor, permite que las personas tengan una mejor calidad de vida, permiten que las personas se encuentren mucho mejor a nivel emocional. Las personas pueden acceder a la denuncia por diferentes medios. Desde acá, desde AGECO, tenemos un servicio que es el Servicio de Orientación Sociolegal. Este servicio está dispuesto de 8 a 4, de lunes a viernes, para que las personas nos llamen, nos cuenten qué es lo que les pasa y les podamos orientar de a cuál institución pueden recurrir. Pueden llamarnos al 2542 4527. Esa es la línea de atención gratuita que tenemos, es la única que existe en el país, dispuesta para diferentes temas. Invitamos a las personas que nos están viendo que nos llamen, que aunque tengan una consulta y tengan esa duda, esa inquietud de esto será un derecho mío, lo puedo reclamar, ¿a dónde lo puedo reclamar? Que nos llamen, pues para eso hay un equipo de personas voluntarias que han sido capacitadas para orientar a las personas que nos llamen. Entonces les invitamos a llamar y a hacer efectivos esos derechos que se cumplen si las personas exigen y los demandan. Este es el cierre de nuestra edición de hoy. Esperamos que la información que compartimos con usted sea de su agrado y sobre todo que le inspire a aportar a la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Sus comentarios y sugerencias son siempre bienvenidos. Puede escribirnos al correo nexostv@gmail.com. Nos encontramos el próximo viernes con una nueva edición.